AudioJungle. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de negocio y no tan solo tenemos un invitado, sino que tenemos dos invitados. Tenemos a Javier y a Salvador. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Salvador? Pues muy bien, muchas gracias Buenas. por invitarnos. ¿Qué Vale, tal muchas gracias, Salvador? Julio. Bien, genial. Muchas gracias, como dice Javi, por invitarnos. Bueno, ambos son socios de Asymmetric. ¿Qué hace Asymmetric? ¿Qué es Asymmetric? O sea, si te parece, Salva, respondo yo ahí. Asymmetric, nosotros somos una consultoría fiscal y financiera. Acompañamos al empresario sobre todo y a personas con patrimonio a optimizar su situación fiscal. Y con el empresario le acompañamos a analizar los números de su negocio. Nuestro fuerte quizás es la planificación fiscal, la ayuda en el análisis del negocio y lo acompañamos con el trabajo de más de gestoría, de presentar impuestos y hacer una contabilidad. Ya. Oye, bueno, ustedes están en España, evidentemente, ¿no? ¿En qué ciudad de España están, Salvador? Sí, pues estamos en la central, la tenemos en Madrid. Lo que pasa que es verdad que tenemos oficina en Málaga, como Javi está en Ya. Málaga, y también oficina en Zamora, en Castilla y León. O sea Ah, mira, para llegar un poco a todos sitios. qué interesante. Oye, y me imagino por la naturaleza de la asesoría que ustedes dan, más bien nosotros le llamamos tributaria, pero el tema del pago de impuestos y el ordenamiento contable, financiero, están más concentrados en España, me imagino, ¿no? Sí, al final la legislación española es un poco la que marca. Es cierto que siempre, bueno, pues tocamos algo de internacional. Además, yo sí que tengo una base de internacional, pues llevo tiempo, doy clases en máster en EAE, en fiscalidad internacional, entonces siempre hay cierta relación, ¿no? Pues oye, que resulta que hay quiero invertir en una filial, quiero abrir en Estados Unidos o quiero abrir en tal. Entonces, siempre es eso. Lo que pasa es que siempre desde un punto de vista de la propia tributación española, que es la que, ¿no? que es la que más nosotros manejamos y es la que más tenemos de base. Por supuesto, pero también, por ejemplo, yo estoy en Chile o nosotros llegamos a otros países de Latinoamérica, suponiendo que quisieran invertir allá en España, que tuvieran que pagar sus impuestos allá, ustedes también entra dentro de la posibilidad de que sean sus clientes también, ¿no? Claro, al final depende de qué tipo de inversión, depende del cómo, pues bueno, siempre hay cierta fiscalidad, además que siempre, a veces que tendemos a pensar, yo voy a invertir en un país, seguro que me ahorro y es al revés, ¿no? A ver si no me cobran el doble, ¿sabes? Si por lo menos no, Claro. no tributo dos veces. Entonces siempre es importante ver un poquito esa parte. Sí. Oye, ¿en qué momento, Salvador o Javier, es importante que un emprendedor, que un empresario tome una asesoría de este nivel? Porque en sus inicios la mayoría lleva, no sé, se las arregla para externalizar su contabilidad, para pagar los impuestos y tener no tener problemas con el fisco. ¿En qué momento vale la pena asumir una asesoría más profunda como la que da Symmetric? A ver, ahí es cierto que, a ver, todo lo entendemos, ¿no? Empezamos de cero, voy a minimizar costes, voy a intentar ir cuanto menos, pero sí que es cierto que siempre desde el principio hay alguna cosita que se te puede ir. Al final la burocracia es tan grande y hay tantas historias que lo ideal sería ya desde ese principio el cómo empiezo, el cómo doy esos pasos, de verdad que ya es interesante. Lo que digo también es cierto que no es el caso más común, porque al final estoy pensando cuando empiezo en minimizar costes, en ir a lo menos posible, si me lo puedo presentar yo mejor, o sea, aquí no hay problema. Y es cierto que cuando, por lo menos la experiencia nuestra, que se nos da cuando ya llevas un bagaje, llevas un cierto tiempo, aquello empieza a tomar cierto tamaño, ya empiezo a ver que, oye, que cada vez la facturación tiene más, ya tengo varios trabajadores, eh, ya la factura en impuestos ya empieza a ser importante. Ahí sí que es verdad que la mayoría ya de empresarios, emprendedores ya empiezan a darse cuenta ellos solos, empiezan a darse cuenta que hay cosas que se les escapan. Además es que tú mismo te das cuenta, Javi,
la newsletter yo creo que da mucho la vara con eso, porque yo creo que es una cosa común en todo emprendedor, empresario que va creciendo un poquito. Hay un momento en el que él solo empieza a decir, a ver, si lo pienso de verdad, hay cosas que no tengo controladas, que a esa parte de impuestos, de incluso financiera, ¿no? Si al final, oye, yo me dedico, soy un médico, soy un arquitecto, no tengo por qué saber de la parte financiera y de números, entonces sé que me está escapando algo. Entonces, ahí ya es cuando, desde luego, sí o sí, te tienes que dar una vuelta y decir, oye, venga, vamos a acudir a lo mejor no a nosotros, pero sí a alguien que te pueda ayudar con esa parte. Empieza a preocupar en ese momento habitualmente. O porque o ya tienes un problema encima. Te has dado cuenta que estás en una situación de riesgo y necesitas a alguien que te ayude. Pero eso no quita también que hay veces que en ese momento que te das cuenta que necesitas a alguien, pues lo que no sabía es que tienes las cosas ya mal hechas y que si hubieras empezado antes, pues a, eh, a lo mejor has tenido suerte, ¿no? Y no te ha pasado nada, ¿no? Claro. Todavía, pero te ha podido pasar, ¿no? Has estado en peligro, ¿no? Y no lo sabías, ¿no? Entonces, el momento también depende mucho de la persona, yo creo, ¿no? De hasta qué punto esa persona prefiere dormir tranquilo teniendo un buen asesoramiento desde el principio o no. Pero es cierto que suele ser un perfil, el que demanda esto suele ser un perfil como el que ha dicho Salva, ¿no? Perfecto. Oye, y metiéndome más un poquitito en el negocio, ¿cómo es que ustedes llegaron a ser socios? ¿Son los únicos socios? ¿Hay más socios? ¿Cómo llegaron hasta acá? Somos ahora mismo los dos únicos socios, pero Javi y yo llevamos desde el colegio, Ah, llevamos Amigos del mira, juntos. colegio. Sí, sí, sí. O sea que sí, llevamos muchos. Sí, lo que pasa que es que es cierto que yo, yo me crié en Málaga y estudié en Málaga, como Javi que sigue allí. Y sí es cierto que yo, una vez hacer un máster y querer especializarme, me fui a Madrid. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a formarme en fiscal, un poquito más. Y cuando ya lleva un tiempo y de repente, pues bueno, uno de los despachos donde estaba, pues se planteó, oye, ¿por qué no entras como socio? Y entre ellos, es verdad que al poquito tiempo de entrar ahí, ahí sí que con esa idea de, oye, vamos a ir captando gente que nos eche una mano, sobre todo en la parte comercial. Y en un momento dado, Javi se cruzó en una llamada que me hizo Javi de, oye, estoy en el banco, Yo están trabajaba en banca planteándose, antes. claro, están planteándose si, o está planteándose él si coger o no, era un ERE, ¿no? Por entonces, ¿no? Una posibilidad de, oye, hay salida, hay despidos y a lo mejor merece la pena salirme. Y él me llamó para preguntarme, oye, ¿esto cómo tributaría? ¿Me merece la pena? ¿No me merece la pena? Y en ah, esa mira, conversación le como dije un yo, asesor. Te estaba claro, llamando como un oye, asesor. claro, y yo le dije, no, no, te merece la pena y además vete pensando en hacerte un máster en fiscal, que lo mismo ya tienes salida también de eso. Y fíjate, y hasta el día de hoy vamos. Él Había, llevaba tiempo también diciéndome a ver si empezamos a movernos por Málaga, a buscar clientes por Málaga, juntos. Pero yo estaba en banca y en principio bueno, estaba bien, ¿no? Y no me atrevía a dar el paso ese y, bueno, no me quería liar, ¿no? Pero en un momento dado la oficina cerró y, y mi salida fue directamente, pues, empezar con Salva. A probar, ¿no? A conocerle, a ver lo que él y el socio fundador Ovidio, cómo trabajaban y tal. Y la verdad que al final a mí me ha gustado siempre el mundo de la empresa eh, y afrontar un poco la venta como también una ayuda, ¿no? Al empresario y tal. Bueno, al final es, que es es lo que hacemos, ¿no? Entonces, desde el principio me gustó y me lancé y ya está. oye, y hoy día, ¿cuánto tiempo llevan ya como socios? Ya sé que, o sea, ya nos contaron que habían partido como amigos en la infancia y ahora como socios propiamente tal. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto 2015, lleva, ¿no? Javi? Yo entré en el 2015. 2015. O sea, Ostras, 10, 11 años. 11. 10 años, Más 11, justo. vamos para los 11 años. 11, 11 ya. Sí, y creo que en abril, yo creo que fue justo en abril, o sea que sí, sí, 11 años yo Esas creo, fechas ¿no? hay que tenerlas ahí para celebrar, ¿Cómo de pasa todas el maneras. tiempo, Julio? ¿Cómo pasa el tiempo, Sí, macho? pues, sí, pues me lo dice a mí, me lo dice a Madre mí. mía.
Oye, oye, Mentira. esto me parece bien, bien sabroso, digamos, porque siempre es interesante esta cosa de las sociedades. A lo mejor les toca a ustedes conversar mucho con gente que son socios, que tienen problemas, que les cuesta llevarse bien, llevarse bien. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona eso de tener un socio después de ser amigo? ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo te diría que llevarse bien con Javi es muy sencillo. Yo conmigo no sé, pero, pero con Javi entenderse, la verdad es que es sencillo. Javi es un tío muy, vamos, cada uno tiene nuestras cosas, pero es verdad que con Javi es fácil entenderse. Eh, a ver, es complicado un socio, ¿eh? Incluso yo cuando empecé en Asymmetric, que, bueno, pues realmente con Ovidio, que era el socio fundador y el que llevaba más años, él incluso lo que me planteó a mí fue, oye, vamos a vender la cartera fuera. Y yo le di la vuelta, le dije, oye, ¿por qué no te quedas un poco más y te la voy comprando yo poco a poco? Y ¿Ya? me quedo yo con el despacho y vemos y no te retiras tú, que es verdad, Ovidio. Ovidio, que es un maestro, además, nosotros decimos es Obi-Wan, nuestro maestro, nuestro maestro Obi-Wan Jedi. Kenobi. Y realmente con él, siempre he dicho, era muy fácil llevarse. Y la entrada con Javi, además fue muy natural porque él fue entrando esos años que Ovidio también iba saliendo. Y entonces era muy Ovidio, es casi, yo digo, al final es una persona Javi, ¿no? Javi siempre dice que llevas 5 minutos con él y ya dan ganas de abrazarlo. Es un Sí, tipo sí, sí. Ah, muy mira, Es en una esa persona de la que se parte. aprende muchísimo, a nivel Sí. personal y a nivel de trabajo, ¿no? Sí, un maestro, es un Bueno, maestro. Y yo aprendí mucho de él, desde luego. qué valioso bueno, eso. un tío. ¿Y ahora está retirado totalmente Ovidio o sigue cercano a Sí, ustedes? ya se retiró porque él lo que tenía un problema de vista y iba Ya, perdiendo la vista poco a poco y siendo pues, relativamente joven, o sea, al final tenía 57, 58 años y quiso dar un paso atrás. ya. Y por eso yo le dije, oye, sigue un poquito, ponte tú un poco la parte comercial, porque él siempre decía, fíjate, un tío tan cercano, un tío que yo siempre he dicho, cualquier cliente termina dándole un abrazo siempre, porque, oye, vamos a despedías, un tío muy, muy cercano. Y él decía que él nunca había vendido. Y digo, "Joder, pero si es que solo vendes, si es que a lo mejor lo haces tan natural Esos que, son que los no te peores. das cuenta". Los que dicen que no venden son los que más venden. Claro. Y le dice, no, si yo no, 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 no. O sea, al final él vendía solo y dije, no, céntrate solo en eso, no te preocupes que yo me voy encargando de la otra parte. Y es cierto que en ese propio, vamos, algo tan natural como que fue entrando Javi, yo creo que mamando un poco de esa filosofía de Ovidio y casi que Ovidio tampoco tenía pelo, o sea, aquí todos en el mismo perfil. Entonces, entonces Es el requisito eh, de selección. indispensable. Si tienes pelo, no, aquí no entras. Claro, qué bueno. Oye, ¿y Ovidio cómo? le dedicaba mucho, Ovidio daba cariño Ya, con cada palabra y luego con una sabiduría a nivel técnico muy bueno. Entonces, claro, dice que no vendía, pero es que cada palabra que decía te ayudaba y estaba pensando en ti. Es que esa fue la semilla un poco con la que él arrancó y la que intentamos mantener, ¿no? La verdad. oye, y hoy día cómo están divididas las funciones? ¿Cómo dividen ustedes dos sus funciones? ¿Hay alguna especialidad o van todos a todas? No, realmente Javi se encarga de la parte comercial. Además, tanto nosotros, a ver, muchas veces cuando se dice comercial solo pensamos en captación y no solo es captación, sino es ese preocuparte de que el cliente esté contento, ¿no, Javi? O sea, estar Ajá. ahí. Exacto. Es preocuparte tanto de que entren clientes nuevos como del cliente que ya tenemos, ¿no? Es más, sobre todo del cliente que ya tenemos, ¿no? Que esté satisfecho, ¿no? Que esa experiencia con nosotros sea la mejor posible, ¿no? Perfecto. Eso es un trabajo que siempre estamos dándole vueltas para intentar mejorarlo, ¿no? Y luego captación de cliente nuevo y seguimiento y haciendo acciones de seguimiento, de marketing para que haya una captación también a medio o largo plazo, ¿no? Bien. Eh, Oye, entre- perdón, perdón. dos preguntas que me surgen ahí, porque habitualmente este tipo de asesoría, este tipo de consultoría
como que uno lo da por descontado de que llegan una vez y trascienden hasta el infinito y más allá. Como que no hay un proceso de los costos de salida del cliente son muy altos cuando ya tiene una confianza, una relación, como que le gusta quedarse ahí, como que pareciera ser que más allá de dar la atención que se pide, no fuera necesario nada más. Entonces, me llama la atención que ustedes estén enfocados en cuidar eso. Y lo otro, ¿cómo lo hacen para captar clientes nuevos? Para captar clientes nuevos, pues yo ahora mismo la herramienta fundamental es un newsletter donde escribo a diario que se ¿Ya? llama diversiónfiscalifinanciera.com. Ahí está, esa es una página web donde te suscribes. Ahí damos contenido, hay un par de vídeos que te llegan en los primeros 5 mails con consejos y tal, y luego te llegan correos diarios donde hablo de estos temas, ¿no? De forma coloquial, dando toques de humor y tal. Y voy intentando que vaya esa base de suscriptores, vaya creciendo. Y ahí vendemos los servicios que damos, más allá de que luego haya eventos físicos donde voy también y se vende, ¿no? Pero sobre todo por ahí. ¿Y les funciona? ¿Les ha servido para crecer con esas Sí. herramientas? Sí, 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 sí. Nos sirve para crecer, nos sirve para, no solo para Posicionarte. posicionarnos no solo en la mente del suscriptor que no es cliente, pero es que también en la mente del que ya es cliente, que nos ve como con más valor, ¿no? Claro. Después de, porque nos tiene ahí, ¿no? Entonces, estás como a diario delante del cliente, ¿no? Y te posicionas y bueno, a mí me ha dado la vuelta al trabajo comercial que hago, la verdad. Yo estoy encantado. Tengo mucho trabajo por hacer ahí, pero hasta ahora muy contento. Mm. Oye, súper Sí, interesante porque, además, ¿sí? además, perdona Julio, sí, porque es verdad que muchas veces tendemos cuando piensas en, desde un punto hasta a lo mejor de eso, ¿no? De captación de clientes o de crecimiento, pero a lo mejor nosotros que somos de una parte financiera, ¿no? Yo pienso más en números, a lo mejor no todo es captación, sino incrementar ese ticket medio, ¿no? Intentar cada vez o tener un margen mayor o cada vez darle algo más al cliente, que siempre, ¿no? Es intentar que siempre se sorprenda, ¿no? El que haya un poquito más, siempre un poquito más, y tú tienes nuestros servicios, pero oye, nuestro servicio va evolucionando y cada vez intento que sea mejor. Y en esa parte es verdad que una cosa que yo internamente, ¿no? Oye, yo desde la parte técnica que me encargo un poco más de dirección, está muy bien, que es genial que yo no tenga que estar solo preocupado en eso, pero tengo ahí a Javi oye, hace falta que toquemos esto un poquito más. Pues entonces va a dar una vuelta a la parte técnica para que esto vaya más lejos. O sea, sobre todo por eso, ¿no? Que a lo mejor no solo crezcamos en facturación, sino que al final en la cuenta de resultados pues se vea algo más, que quizás es más importante muchas veces que la otra parte. Claro, Yo que también aprovecho porque, perdón, Julio, aprovecho porque has preguntado de cómo la dificultad de llevarte entre dos socios, cómo te organizas, ¿no? Yo ujú. creo que hay una cosa que es fundamental y que yo creo que nosotros de momento lo hacemos y es que cada uno tiene su parcela y respeta la parcela del otro. ¿Entiendes? A pesar de que Salva dirige la empresa, Salva es el, digamos, el que dirige todo, ¿vale? Pero la parte comercial la tiene delegada en mí y respeta lo que mis propuestas y la llevamos a cabo. O sea, te quiero decir que no se mete en mi campo y yo no me meto en el. Vamos, es que yo ya de entrada no tengo que meterme en el suyo, aunque luego hay una conversación fluida a la hora de proponer mejoras. ¿Sabes? ¿No? Un respeto y una comunicación positiva, ¿no? Claro, lo que dicen todos, que hay una complementación de expertise y que cada uno vaya viendo por su lado, obviamente alineados con los objetivos de la empresa, ¿no? Pero Exacto.
las sociedades funcionan en la medida que haya complementación. Cuando son muy parecidos los socios desde el punto de vista de competencias, experiencia, claro, re bueno porque hablan el mismo idioma, pero normalmente chocan porque no hay quien, están todos viendo lo mismo y no hay quien vea. Eso, Y sí. justamente en este tipo de negocios donde la parte comercial como que se da por el boca, oye, dejémosle al boca a oreja o al boca a boca que nos llegarán clientes, estarán todos felices, todos contentos y ellos nos van a traer. Y funciona. Y la mayoría funciona así, digamos. No hay una lógica de pensar Sí. qué hacemos hoy día para captar o para encantar, como dijeron ustedes, para encantar y sorprender a nuestros clientes actuales y para captar. Hombre, en nuestro sector, el tema del newsletter, tal y como lo hago, tal y como lo hacemos, Salva, no es Mm. habitual, ¿no? Y cuando, fíjate que cuando empezamos, pues Salva me miraba con cara Comercial. como diciendo, ¿qué cojones te estás inventando ahora, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Sí, está bien. Eh, pero, pero bueno, esto está cogido, quiero decir, esto no me lo invento yo, quiero decir, esto está cogido es algo que funciona, ¿no? Que ya lo enseñan los copywriters americanos y el copywriter aquí en España y es aplicable a cualquier sector, ¿no? Pero es que en el sector nuestro además te estás diferenciando. Ya no es que te ayude a vender, sino que te estás diferenciando porque el resto no lo hace. O la Claro. mayoría. Entonces, está muy bien por eso también. Claro, y por allá tienen a uno de los precursores de este tema del email marketing, el Isra Bravo, que es Claro, toda una claro. autoridad que me imagino que lo siguen y una persona bastante disruptiva en este tema del copywriter. Yo conocí esto por él y soy alumno suyo. Quiero decir, si no, no lo Genial. habría hecho. Mm. Oye, me llama la atención justamente que estas tipo de asesoría, este tipo de profesiones, son como muy, yo ya lo he comentado en otros podcasts, yo de formación soy contador auditor también, mi formación de base es esa, digamos, trabajé en la Price Waterhouse, viendo procedimientos, viendo controles y después me metí en el mundo de los No. negocios, en el tema comercial. Pero por eso conozco muchos colegas que ya me miran como bichos raros. ¿Qué estás haciendo tú ahí con un podcast hablando de negocios, de emprendimiento, de ventas? Y nosotros somos contadores, somos cuadrados, vemos la parte dura del mundo de los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, cuesta encontrar gente que tenga ese bichito, más que ese bichito, esa mirada de decir, oye, este tema hay que meterle algún glamour comercial, po. Sí, Es que sí, sí. yo creo que el problema es que tienden a verse como profesionales. Nosotros no somos, yo soy un profesional, somos una empresa. Y hay veces que es que, además esa frase que se repite tanto de, no, este en mi sector no funciona. Es como, a ver, Claro, funcionan todos, pero no, pero en el tuyo no. Entonces pasa mucho lo nuestro. Y yo es verdad que yo soy de familia de empresarios. Yo, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo, todos han sido siempre empresarios. Y terminé llegando a fiscal porque, oye, me parecía muy interesante, me gustaba mucho el mundo de la empresa, eh, pero realmente poco a poco voy cayendo, pero me gusta el mundo de la empresa. Y cuando mismamente me gusta dirigir propio Asymmetry, yo dije, joder, es que vamos a ser una empresa. Y en una empresa ese hecho de que no haya comerciales, el que no se haga esa labor con el cliente, pues hay veces que, además en eso es verdad que Javi, que viene de fuera, o sea, yo llevaba al final, cuando estás aquí dentro, ¿no? Y estás en el barro metido y con todos igual y parece que, oye, hay que hacerlo todo igual. Y Javi te viene de un sector diferente, te viene del sector de la banca y te abre un poco también la cabeza y te dice, oye, vamos por aquí. Oye, ¿por qué esto lo hacemos así? Y, claro, y el hecho que yo mismo me planteo, oye, mira, hoy mismo, esta mañana, estábamos hablando de campañas de renta, ¿no? La campaña de renta es, pues, para las asesorías, es un frente enorme. Y nosotros, desde el año pasado, dijimos, no hacemos rentas. Porque es que una renta, eso te lo hace cualquiera, están tiras de precio. Oye, no hacemos renta, solo hacemos planificación. Oye, empezamos a hacerte un estudio inicial y a partir de ahí
vemos realmente si te merece la pena, no te merece la pena, pero hacemos una cosa mucho más global. Pero no es simplemente hacerte la renta. Si la renta es sencillita, eso te lo hace cualquiera, incluso te la puede hacer la propia Hacienda. No es eso lo importante. Entonces, esa visión, yo siempre digo, Javi la tiene, ¿no? Está viendo más hacia afuera y no yo que estoy metido aquí en el bar. Pero me parece espectacular y sobre todo que te veo muy contagiado con la impronta de Javier Salvador, claro, yo la Sí, gente sí. que conozco que está en este mundo es gente bastante opaca, ¿no? Bastante, a ver, como súper estructurado, como muy preocupado de la declaración de renta, como dices tú, muy metido en eso, de los decimales y de que cuadre el formulario no sé cuánto. Entonces, es un mundo que esto de mandar un newsletter diario a sus clientes y a sus potenciales clientes, a sus bases de datos, me parece maravilloso, digamos. Y tener Gracias. cabeza para mandar un newsletter, no lo conozco, y lo vamos a dejar dicho ahí Ah, gracias. del episodio, porque me parece súper interesante cómo nutrirse si son cosas, sobre todo si la promesa es que son cosas divertidas, son cosas livianas, potentes, desde el punto de vista de la profundidad, pero son cuestiones, no son un ladrillo. Ajá. No, no, la idea es hacerlo de esa manera que dices, claro. Porque si no, tiene que ser un poco entretenido, tienes que dar. Normalmente el email tiene una idea de valor sencilla, con un lenguaje coloquial y metiéndole algo de entretenimiento, ¿no? Que te apetezca pararte un momento a leerte el mail, ¿no? Que muchas veces el mail no tiene, lo lees en un minuto o 30 segundos, ¿no? Pero que te apetezca abrirlo, porque son cosas interesantes, ¿no? Es la idea. Claro, Mm. normalmente las publicaciones, esta cosa de no sé todavía, hay que publicar, hay que subir notas en LinkedIn. Y yo las cosas que veo desde la profesión, la mayoría, ¿no? Hay algunos que se escapan ahí, pero son como tratados súper planos, súper rudos, en el sentido de que no dan ganas de leerlo. O cuando te llega un correo, un newsletter, es como el informe que te llega, a mí me llega, por mis empresas, me llega un informe del banco todos los días lunes que son, no sé, 5 páginas y yo no quiero leer eso, no quiero saber eso. Claro, pero que ahí no está usando el newsletter como lo Claro, uso, ¿no? También es que depende de qué uso le quieras dar, ¿no? Yo he cogido lo que dice Irra Bravo y lo aplico al pie de la letra, ¿no? Al final el objetivo es no dejar de ser vender, pero dando de forma entretenida pues un valor diario y que haga que luego cuando tengas un problema que sabes que podemos solucionarlo, pues te acuerdes de nosotros. claro. Pasas a ser un referente, una autoridad en la materia. Estás Eso ahí. es. Sí, estás ahí, eso es. Sí. Claro, algo parecido se encuentra, y tú lo mencionabas hace un rato, Salvador, cuando uno hace clases en la universidad de estos temas, también te transformas en una autoridad, en un referente, en un modo diferente, más académico, pero también esas personas que están ahí son las que después van a hablar de ti, digamos, y van a recurrir a ti, o como Claro, clientes, o como socios, o como posibles referentes, consultores. sin duda. Claro, si al final es como dices, a ver, la parte técnica se tiene que dar y claro, ahí tenemos que ser buenos y claro, mi parte mucho es esa, es que, oye, que todo lo que hagamos sea cierto, que no es que sea palabras y puntos, sino que si nos queremos centrar en hacer planificación o eso, pues hay que formarse. Y todo el equipo tiene que estar formado y todos tenemos que ir a una y el servicio tiene que cumplir, que no es solo eso, pero al final vendemos todos. A mí me importa lo que opine el cliente, no lo que yo le cuente al cliente. Si es que al final vamos a ver los números y lo que quiero es ayudarte. Nosotros además empezamos al final, es cierto que hay que cumplir impuestos, es cierto que hay que intentar pagar cuanto menos, pero además vamos a usar todos esos números que tenemos para que a ti te ayude el negocio y a ti te ayuda si lo ves tú, no que yo te lo cuente, o sea, tengo que enseñarte de la manera que tú lo entiendas. Entonces es verdad que por eso hay siempre un giro de qué piensa el cliente, qué entiende, qué no entiende, hasta dónde podemos llegar. Claro, y eso sale
al final, por sacar la, como al dicho, la cabeza del culo, ¿no? No podemos estar pensando en lo nuestro, sino tienes que estar pensando siempre en el cliente. Y lo que tú dices, es verdad que en ciertas profesiones, es incluso médicos. Mira, el otro día hablaba, un ejemplo claro, el otro día hablaba con un cliente que estaba hasta hace poco en la pública y ahora se ha pasado a la privada. Y del discurso de él, de cómo trabajaba de médico en la privada, en la pública, a cómo está trabajando en la privada, es que, claro, es que ahora tiene clientes. Antes tenía pacientes, ahora realmente ya son clientes. Entonces, ese sentido, ¿no? Saca, tú como médico, mira, tú también tenías clientes. Da igual que estuvieras en la pública, deberías de tener ese cuidado con el cliente. Ya cuando te pasas al otro lado y ya al final tienes que trabajártelo, se ve un poco más. Pues, aquí pasa un poco igual, ¿no? Es que es importante qué necesita el cliente y que al final es eso, ¿no? Digo, no solo es captar o ver, es, oye, qué necesita el cliente, qué realmente le hace falta y incluso en las reuniones, muchas de las reuniones, depende cómo se planteen, aunque sean muy técnicas, Javi muchas veces viene y le digo, oye, vente a la reunión, es un cliente ya que llevamos tiempo, es un cliente con el que llevamos mucho tiempo trabajando. Pero hay veces que si me tengo que centrar yo en la parte muy técnica, es bueno que alguien también te dé esa visión de que conoce de el negocio, negocio, que conoce, claro, y de la que vea un estrategia. poco, claro, que vea esa parte, que Javi la conoce, que no, y que no solo esté en la técnica, porque a lo mejor aquí en este momento no me va a dar a mi tiempo de estar centrándome en eso. Entonces, pues Javi viene y un poco ve esa parte. Entonces, es quizás lo que cuesta de ver, es verdad que eso, sobre todo a ese profesional, ¿no? Le cuesta ir un poquito más ahí. Igual también que, oye, que cubro también mi parte de que a muchas veces a ese comercial le cuesta ver números. No es vender y vender, ¿no? Que también es Mm. eh, qué vendes y por qué. Pues que a mí el Javi, ¿no? Muchas veces nos hablamos y Javi, oye, vamos a ir por aquí. Y dice, ya, pero espérate que esto no nos merece la pena. No, no. Esto mejor déjalo aparte, que esto al final, si no renta, mejor déjalo, ¿no? Que es también quizás la otra parte. Oye, y ya que estamos hablando de asesorar a los clientes, de acompañar a los clientes en sus negocios, ¿cómo lo hacen ustedes para... ustedes tienen como un gobierno corporativo, un director, una junta directiva, no sé cómo le llamarán allá en España, acá le llamamos directorio en Chile. ¿Tienen algo así donde se junten y donde ven, no sé, hacen una planificación estratégica más allá de una planificación financiera, de dónde, hacia dónde van, qué van a perseguir? Me llamó la atención hace un rato cuando dijiste, oye, nosotros decidimos cuando empieza la época de renta, decimos, nosotros no hacemos eso. Eso en algún momento tiene que haber sido una decisión estratégica, me imagino. Te refieres a nosotros, ¿no? O sea, Sí, a nosotros Sí, como Asimetry, ¿no? ustedes como Mm, Asymmetric, como mm. socios, ¿cómo lo hacen para discutir acerca del futuro del negocio, hacia dónde debemos que ir, qué perfiles, más allá del día a día y del trabajo específico? Pues la verdad es que hablamos mucho, ¿no, Javi? yo creo que Eh, exacto, eso te iba a decir. mucho. Hablamos muchísimo. E incluso cuando hay una época, yo creo que es la más tranquila nuestra, que es agosto, primeros de septiembre, que además yo aprovecho con la excusa de que es temporada un poco más tranquila de estar en el despacho de Málaga, que está mucho mejor, que en Málaga está mucho mejor que en Madrid, Más mucho mejor entretenido. clima. Claro, mucho mejor. Y ahí aprovechamos, yo creo, ¿no? Unos paseos que nos damos por la mañana tempranito por la playa, Javi y yo, Aquí por hablando. el paseo marítimo, con Y ahí conversaciones echamos horas. profundas. Claro. No, yo creo que Ahí. nosotros partimos de la base de que estamos alineados en el. Yo creo que buscamos lo mismo, ¿no? A largo plazo, ¿no? Eh, pasa que luego se traduce en- se traduce hay que ir haciendo cambios, ¿no? Por el camino, ¿no? Y buscamos ir mejorando, ¿no? ¿Hacia dónde va el sector? Muchas veces porque el sector vemos que va por un sitio y tenemos que ir para allá, y otras veces porque tenemos que mantener intentar diferenciarnos del resto, ¿no? Y también por otro lado porque tenemos un perfil de cliente al que nos dirigimos muy definido, que llevamos un tiempo trabajándolo y tenemos que seguir eh, apuntando ahí, ¿no? Entonces, por diferentes patas, al final vamos hablando y vamos
vamos tomando medidas y tomando decisiones y para que eso se vaya fortaleciendo en ese sentido, ¿no? Se da en Y forma sigamos en ese natural, camino, ¿no? claro. Sí, Claro, no hay sí que una es cierto reunión que formal. no, yo creo que va surgiendo cosas en ciertas reuniones, vas escuchando al cliente, de pronto Javi, oye, ¿has escuchado que este ha dicho lo mismo que el otro? Pues a lo mejor hay que ir, por ejemplo, fíjate, nosotros hacemos, hay dos épocas del año que sí o sí nos sentamos con el cliente, que una es el precierre y el cierre, le llamamos, ¿no? Pues una antes de cerrar para ver un poco cómo ha ido el año y otro una vez que ha terminado, a ver ya al final realmente cuál es la foto. Y ahí siempre... eh, hacemos un análisis completo del negocio y ahí vamos probando cositas. Y oye, resulta que ahora parece que llevamos una época donde la liquidez es importantísima, ¿no? Porque estamos muy centrados en márgenes, pero es que ha cambiado un poco la filosofía, la financiación está más cara. Bueno, la liquidez es muy importante. Bueno, pues vamos emitiendo liquidez, pero claro, ¿cómo puede entender el cliente? Y nosotros mismos vamos hablando de, oye, ¿le has explicado así? Me dice Javier, explicado así y el cliente no te ha pillado. Es demasiado complicado. No, bueno, ¿y cómo no? Pues vamos a hacerlo así. Entonces, ahí mismo nosotros vamos hablando mucho y va cambiando el propio servicio. Igual que vas viendo de, oye, este servicio es así, vamos a acoplarlo un poco y vamos a cambiarlo y a lo mejor ahora merece la pena que hemos llegado al tema de las dos reuniones porque hemos ido probando. Nos sentamos una vez con el cliente, nos sentamos más, al final menos. Bueno, pues oye, parece que con dos es suficiente. Pues, y eso es verdad que en el día a día lo hablamos y vamos viendo, igual que bueno, no solo entre nosotros, sino escuchando también al resto de consultores que tenemos, ¿no? A los chicos del equipo que nos van diciendo, oye, que este pide no sé qué, oye, que este cliente me está preguntando, tal. O sea, siempre yo creo que tenemos ese enfoque muy hacia el cliente, a realmente escuchar lo que me está necesitando y a partir de ahí intentar dibujar el proceso interno nuestro, pero siempre de escuchando lo que dice el cliente. Y todo apuntando hacia, o sea, al final hay un hueco ahí hay un perfil de cliente que necesita un especialista en fiscalidad porque no lo tiene y una ayuda porque tampoco tiene un director financiero. Hay una pyme que no está, que está un poco en tierra de nadie, no está con una consultora grande porque no llega, tiene una gestoría que le cubre lo básico y tiene un volumen que tiene unas necesidades que nadie le está cubriendo, ¿no? Y eso lleva siendo así desde que empezó Ovidio, desde el año 80. Sigue siendo así y yo creo que seguirá. Entonces, nosotros apuntamos ahí. Entonces, todas las acciones, todo lo que nuestro camino va a ayudar a ese perfil de cliente y a mejorar el servicio a ese cliente. Entonces, bueno, eso, hablando mucho y por ahí vamos mejorándolo todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Excelente, excelente. Oye, y hacia adelante, ¿en qué están? ¿Qué esperan que ocurra con Asymmetric? ¿Van a crecer? ¿Van a aumentar los socios? ¿Van a aumentar otro servicio? ¿Van a incorporar más gente? ¿O se van a mantener? ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de Asymmetric los siguientes, no sé, 5 años? Si es que uno puede hablar en estos tiempos de 5 años, pero Ni de... pareciera una eternidad, ¿no? No, sí, sí. No, pero a ver, somos financieros y previsiones tenemos. Al final hay que hacer previsiones, luego las rompemos, pero, Aunque pero luego no las se Sí, previsiones claro, cumplan, pero se hace. hay que pero hay que tenerlas. hacerla. No, a ver, vamos muy encaminados ahora tenemos muy centralizado en un análisis que hacemos completamente global de la empresa, donde incluso a muchos que no son clientes recurrentes, ¿no? Gente con la que presentas, tiene gente que tiene su gestoría, gente que tiene su propia asesoría, vienes, te hacemos un análisis y global, te haces un poco la idea tanto de, oye, cómo tengo las escrituras, cómo tengo los impuestos, si tengo alguna incidencia fiscal e incluso ver tus números realmente, ¿no? Tus márgenes, tu liquidez, ver todo eso. Estamos muy centrados en eso por el propio hecho de quizás ayudar más en la parte estratégica. Yo creo que llevamos unos años donde poco a poco la informatización, como ya más con el tema de IA o todo eso, la labor esa de gestoría, ¿no? De presentación de impuestos se va perdiendo. Entonces, yo creo que vamos colocándonos en ese lado de socio estratégico del cliente, de que, oye, necesitas, como decía Javi, ¿no? No tienes ese financiero
ese departamento financiero, ese departamento fiscal, porque soy una pyme, no puedo permitirme tener a un departamento exclusivo de eso. Bueno, pero nos tienes a nosotros, a lo mejor no hace falta que estemos presentando impuestos porque eso ya va un poco solo, pero sí que estamos ahí echando una mano y quizás es donde vamos, no ese crecimiento por crecimiento, sino ese crecimiento en la cuenta de resultados, que al final es donde quizás más se nota y es un servicio mucho más global y mucho más completo. Perfecto. Oye, Javier, Salvador, ya vamos cerrando. Si alguien que los está escuchando, que no conoce Asymmetric, no conoce tus newsletters, ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde los puede ubicar? Bueno, pues en la página web diversiónfiscalyfinanciera.com. Ahí Diversión. puedes diversiónfiscalyfinanciera.com. Ajá. ¿Vale? Ahí te pones el mail y, y te suscribes y empiezo yo a darte el coñazo. Perfecto. Oye, y conocer bien mejor de sus servicios. ¿Están en Asymmetric, el sitio web, o ese es solamente para la A newsletter? través, a través del newsletter ya vas a tener acceso a... Cuando te lleguen Perfecto. mis correos ya te voy a dar acceso a la página web nuestra y vas a poder ver lo que hacemos. Perfecto, lo vamos a dejar ahí en la reseña de este Muchas gracias. episodio, lo que lo subimos en LinkedIn sobre todo y también en Spotify y en YouTube. Ah, Así perfecto. que Muchísimas gracias, Julio. así las personas que están interesadas, yo voy a curiosear ese newsletter porque Ah, claro que sí. me llamó la atención a ver de Pues, qué hablan en re- ese diversión fiscal y financiera. Mira, ya pues, no sé cómo uno puede divertirse con eso, pero así que por eso mismo vamos a darle una vuelta. y me das tu opinión, ¿eh? Respóndeme a alguno de los correos y me das tu Sí, opinión. de todas maneras, Javier. Oye, Javier, Gracias. Salvador, ha sido un placer haberlos escuchado desde acá, desde Chile, ver su Igualmente. experiencia. A nosotros nos escucha mucha gente en Latinoamérica, también, por sobre todo también en España, y estamos llenos de emprendedores que, al igual que ustedes, también están viendo cómo avanzar en este mundo de comercial, de cómo hacer más estratégica la venta, de cómo aportar valor, de cómo mejorar los negocios. Así que ha sido bien instructiva esta conversación y espero que a nuestros auditores les haya gustado también. Pues me alegro que te parezca así. Gracias a ti. Yo, Bien, yo por mi pues, parte encantado de esta conversación. He disfrutado mucho. muchas gracias. Qué bueno, Javier. Y encantado, Salvador, también la cara más técnica de Asymmetric, aunque Nada, también se divierta, gracias a ¿no? ti. Sí, sí, vamos, nos lo pasamos. Yo me lo paso bien, a lo mejor lo que no pasáis vosotros con la parte fiscal, a lo mejor sois vosotros. Yo me lo paso Es. genial. Claro, el problema no es mío, dices tú. Claro. Bien, bien. Oye, encantado de conocerlos. Muchos saludos y a nuestros auditores también. Como siempre, espero que tengan un muy buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.